Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. En nuestro estudio del capítulo 10 del libro de Hechos, hemos tratado al hablar de Cornelio acerca de los oficios y de las riquezas que las personas puedan tener y que eso no es un obstáculo para servir o para seguir a Dios. Con respecto a esta cuestión de las riquezas, de las personas que tienen bienes terrenales y las personas que son pobres. Es una temática que debemos, en nuestros temas que estamos teniendo, debemos prestarle atención y tendremos más de un tema para hablar acerca de esto. Pero como que lo acabamos de mencionar, pues en esta ocasión vamos a prestar atención. Vamos a dedicar este tema a hablar acerca de este aspecto de las riquezas de las personas ricas y también de las personas pobres. Solo vamos a tratar este tema porque esto después lo seguiremos estudiando. Lo cierto es que dentro de la congregación cristiana, y no estoy hablando ahora acerca de las distintas denominaciones cristianas que existen. Cada denominación tiene su forma, tiene aquí cómo va a predicar el Evangelio, cómo ellos creen, lo que ellos siguen. Esta temática que estamos teniendo de Corintios es por el concepto equivocado que tienen cristianos, pensando que está hablando de carnes que eran inmundas y ahora son limpias, y no es eso lo que se está tratando. Pero con respecto a cuando se habla del rico y el pobre, sí hay muchas cosas que decir. He visto en mi propia iglesia adventista del séptimo día, y voy a referirme en este tema que estoy hablando a los adventistas del séptimo día. No me refiero a otras instituciones o denominaciones cristianas, porque puedo hablar más de lo que corresponde con nosotros. ¿Es el Evangelio algo que debe presentarse solamente a los pobres? ¿Son los pobres, por ser pobres, personas que deben ser menospreciadas en detrimento de llevar el Evangelio a las personas más pudientes? ¿Quién puede representar más dignamente el cristianismo, una persona pobre o una persona rica? ¿Quién da mayor influencia a la iglesia? ¿Uno poderoso en bienes materiales o uno que es pobre en bienes materiales? Esto tiene muchas cosas por donde fijarse y, en fin, lo que uno tiene que fijarse más no es en cuanto a la posesión que la persona tenga, en cuanto a la riqueza que la persona tenga, sino en cuán fiel es la persona a Dios. Cuánto trata la persona de obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aceptan la voluntad de Dios? He sabido, por lo menos en nuestra iglesia, que hay muchos más pobres
que ricos. He sabido que hay personas que su posesión económica y su lugar de influencia en la sociedad son un obstáculo para que muchas personas sigan a Dios. Pero lo primero que debemos tener nosotros los cristianos mm, bien establecido en nosotros, que no son las riquezas los parámetros, ni son la pobreza los parámetros por los cuales nosotros debemos predicar y enseñar la palabra de Dios, o recibir o identificarnos nosotros con las posesiones económicas y no con lo que tiene que ver con el cristianismo. En Santiago capítulo 2 se presenta que mucha gente hace distinción entre los pobres y los ricos, que a los pobres los pone a un lado, a los ricos les da un lugar preeminente, a la vez que está enseñando en Santiago que son los ricos los que menosprecian a los pobres y son los ricos los que menos siguen a Dios. Pero no son las riquezas los elementos que se toman las personas, los seres humanos, algunos su pobreza los hace a no seguir a Dios. A otros sus riquezas los hace para no seguir a Dios. Pero Dios es Dios salvador del rico y también del pobre. Y nosotros, los seguidores de Dios, no debemos ser personas que hagan acepción de personas. Me refiero a esto porque una persona, sea rica o sea pobre, no es óbice para que un hijo de Dios favorezca a uno en detrimento de otro. Porque una cosa son los bienes terrenales y otra cosa es la relación con Dios. Tal y como Dios enseña que el Evangelio es para todos los seres humanos, que la salvación es para todos los seres humanos, los judíos y los que no son judíos, es para cualquier ser humano de cualquier nación. El plan de la redención es para ello y por eso en la Biblia se enseña a predicar el Evangelio, porque Dios debe ser conocido y aceptado por cualquier ser humano, por cualquier nación, por cualquier persona, sin importar su estatus social, porque todas las personas que estamos en la tierra tenemos la misma situación. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos. Lo mismo se pierde el esclavo que no acepta a Dios que el rico o el dirigente que no acepta a Dios. Lo mismo se salva el esclavo que acepta a Dios que el dirigente o que el líder que acepta a Dios, porque la salvación es lo que Dios trae para el ser humano. Y nosotros no debemos distinguirnos por ser personas que despreciemos a uno y a otros no. Que al pobre hay que darle el evangelio porque es pobre, porque al rico no se le da el evangelio porque es rico. Sí es sabido que las personas influyentes en la tierra, cuando ellos hacen profesión de seguir a Dios, de obedecer a Dios o ser miembros de alguna denominación cristiana, eso le da prestigio a esa denominación, porque así es con la humanidad. Y también es correcto, como la Biblia dice, el que merece honra, se le da honra. No está la palabra de Dios
en contra de que a las personas se le dé honra porque sea más o menor en riqueza. No es de esa manera. Es de acuerdo con la relación que se debe tener con Dios. No es correcto que dentro de la iglesia se favorezca al pobre solo porque es pobre o se favorezca al rico solo porque sea rico. Tanto pobres como ricos necesitamos todos conocer la ley de Dios. Necesitamos todos conocer el Evangelio y vivir y practicar el Evangelio. Si un rico no obedece a Dios porque da mayor preferencia a su influencia o a sus riquezas, el rico se pierde. Pero si un rico se envanece, o perdón, si un pobre se envanece porque es pobre y dice que el reino de los cielos es para los pobres, también es orgullo espiritual y se puede perder. El orgullo no está en la posesión social de una persona. El orgullo no está en las riquezas que una persona tenga. Puede haber una persona rica que no tenga amor a la riqueza. Puede haber una persona pobre sin un centavo que tenga amor a la riqueza. Lo que en la palabra de Dios se enseña que no es correcto es que los hijos de Dios amemos a las riquezas. El amor a las riquezas, el amor y el deseo de acumular riquezas, eso es incorrecto. Pero porque una persona tenga riquezas, tenga tesoros, no es motivo para que esa persona tenga que amar al mundo y tenga que perderse. Nuestros ojos, nuestra fe estarán situados en el lugar correcto cuando estemos situados en Dios y amemos a Dios sobre todas las cosas. Y nuestros ojos y nuestro corazón estén atentos al ser humano, a nuestros semejantes, y amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, sin que tenga que ver eso, en que el ser humano tenga más riqueza o tenga menos riquezas. Pero este es un aspecto dentro de la iglesia que tiene una influencia que debemos atender. Hay personas que en su predicación, en sus ejemplos, prestan más atención al pobre que al rico. Hay personas que hablan del pobre infeliz que no tenía nada, del pobre que conoció a Dios y llegó a ser rico, cuando no debe ser así, porque no es el bien que una persona tenga lo que señala la relación con Dios que una persona tiene. Hay predicadores que dentro de su temática, mayormente lo que se señala el esfuerzo que se hace para el pobre. Pero hay también predicadores que dentro de su predicación y dentro de su influencia trata de alcanzar al rico en deprimento de los pobres. No es el Evangelio algo para el rico y algo para el pobre. El Evangelio es algo para todos los seres humanos, sin importar cuál es su condición económica y su influencia en el mundo. Por ejemplo, yo he escuchado
cuando se está haciendo una campaña evangelística en un lugar que los que están preparando la campaña evangelística hacen la pregunta: ¿quiénes pueden ser los posibles asistentes o quiénes son los que se esperan que asistan a esta campaña? ¿Personas de cuello blanco o personas de cuello azul? Las personas de cuello azul representan a la clase trabajadora, a la clase más pobre. Las personas de cuello blanco representan a las personas de mejor economía. Hay personas que se especializan en dar el evangelio a los del cuello blanco, o sea, los de buena economía. Hay otras personas que presentan el evangelio a los de cuello azul, o sea, a los de menor economía. No es eso el parámetro que la Iglesia de Dios debe seguir, aunque es bueno reconocer que las personas de influencia, las personas que tienen posesión económica alta, no es signo que tengan mayor educación, no es signo que sean más corteses o más cristianas, pero sí tienen mayor influencia. Uno debe dar el Evangelio a la altura de lo que cualquier persona tenga o sea, pero reconociendo, poniendo sobre toda posesión económica humana, ya sea la del presidente de la República o ya sea la del último trabajador de limpieza que pueda haber, todos somos hijos de Dios, pero todos tenemos una influencia en la vida. Y lo que se necesita es que el Hijo de Dios y la predicación del Evangelio sea para todas las personas, porque en el reino de los cielos estaremos todos los que querramos seguir a Dios. Y es más importante salvarse que alcanzar todas las riquezas de la tierra. Dice la palabra de Dios: ¿de qué le aprovecha a un hombre que granjee, o sea, que gane todo el mundo, pero que pierda su alma, que pierda su salvación? Lo más importante es la aceptación de Dios y el Evangelio. Y algo que quiero señalar también en esto que estoy hablando dentro de esta temática. Hay pastores, hay evangelistas que tienen una inclinación a hablar más del Evangelio o a presentar más el Evangelio a las personas pecadoras que a las personas que no son pecadoras iguales. Y cuando hablo de pecadoras y no tan pecadoras, no me refiero a la condición pecadora que todos los seres humanos tenemos por ser pecador, sino que hay personas que son más pecadoras porque son ladrones o están a la prostitución o son drogadictos o son personas viciosas que se dejan caer detrás de la borrachera, del tabaco, de la drogadicción. Hay personas que tienen esas condiciones. Hay otras personas que son pobres, pero no tienen esas condiciones. Y hay predicadores que le dan más influencia a un pecador de este tipo, a una prostituta, a un drogadicto, a un borracho, a un ladrón, que a una persona que no es así. Y presenta el cambio que se produce en estas personas que no son así. O sea, en las personas que tienen estos tipos de vida en cuanto a la sociedad más depravada. Si es cierto que el Evangelio puede entrar
y debe entrar en cualquier persona, sea su escala con respecto a si es vicioso, si viola la ley de Dios, si es borracho, es una gran influencia como esas personas cambian. Pero también es correcto señalar el cambio de una persona que si están en esas escalas pecadoras tan bajas, son fieles a Dios y siguen a Dios y honran a Dios. No es correcto cuando se va a señalar que una persona es un hijo de Dios, que Dios lo perdona y le da la salvación, haciendo historias, estoy hablando aquí ahora en mi concepto, haciendo historia de que cuando yo no conocía a Dios, antes de seguir a Dios, yo era esto, yo era aquello, y comienzan a darle el detalle, el pormenor de lo que uno hacía, de lo malo que uno era, de las cosas malas que uno hacía, y le ponen un énfasis tan grande a esos aspectos malos que se hacían. Nuestro, nuestro dato, nuestra prédica del Evangelio, nuestra práctica del Evangelio, que debemos priorizar, no es la bajeza en la que una persona cayó, sino el poder de Dios que transforma a las personas y tanto necesita ser transformado el pecador más bajo como el pecador, voy a usar la palabra alta hablando de forma social hablando, porque lo mismo se pierde el pecador bajo que el pecador, aunque sea eh, una persona de la mayor altura social que se pueda ver. Porque la cuestión de la salvación no es la cantidad de pecado que se perdona, sino el pecado que se perdona. Dios recibe al más grande pecador. Dios recibe también al hermano del hijo pródigo que le decía al padre y lo reprochaba por lo que su hermano había hecho. Pero el hermano mayor estaba perdido por despreciar a su hermano por lo que había hecho. Los hijos de Dios no exaltamos al ser humano, exaltamos a Dios y su gracia. Y Dios es el que redime al ser humano, al más pecador y al menos pecador. Pero un pedacito de pecado es suficiente para que una persona se pierda. Una montaña de pecado no es suficiente para que una persona se pierda. Es la gracia de Dios que salva al que tiene la montaña de pecado. Es la gracia de Dios que salva al que tiene el más mínimo pecado. Porque el ser humano que tenga en su corazón el pecado, sea poquito o sea mucho, está perdido. Nuestra salvación está por el Evangelio, por lo que Dios hace por nosotros, por el perdón que Dios nos da y que nos capacita para estar con Dios. Y nuestra predicación del Evangelio debe ser para todas las personas. Pero si vamos a exaltar algo, no exaltemos al pecado, sea mucho o sea poco. No exaltemos a las riquezas, sea mucho o sea poco. No exaltemos a las posesiones de influencia que los seres humanos puedan tener, sea mucho o sea poco, sino a Dios y la gracia de Dios que son lo suficiente para salvar al de más pecado, al de menos pecado, al más rico, al más pobre y el de cualquier escala social que la persona tenga. Nuestra obra es amar a Dios, seguir a Dios
y predicar el Evangelio a todo ser humano de la misma manera y por igual. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Te pido por favor que comparta este tema para que pueda ayudar a otra persona.